En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos celebrando la fiesta principal de nuestra fe, que es el hecho concreto de que Dios se hizo hombre para morir y resucitar por nosotros. Ya que nuestros pecados, a partir del pecado original, eran imposibles de ser perdonados por mérito de alguna obra nuestra, ya que, como enseña Santo Tomás de Aquino, las ofensas se miden de acuerdo a la dignidad de la persona ofendida y las obras se pueden apreciar según la dignidad de la persona que lo realiza. Nuestras posibilidades como seres humanos simplemente estaban muy limitadas, imposibles de poder satisfacer por la ofensa que se realizó con el pecado original. Cada pecado que se dirige directamente contra Dios tiene un valor cuasi infinito, podríamos decir. Y nuestras obras, como brotan de un ser humano común y común, no alcanzan a satisfacer por esa ofensa. Era necesario que viniera una persona que tuviera la misma dignidad de Dios para poder justamente reparar el pecado del primer hombre y de la primera mujer. Esa es la razón por la cual Dios se hace hombre. Y basándose en un principio fundamental, que es el principio de la solidaridad, es como ese hombre, Dios, hombre por tener una naturaleza íntegra como la nuestra, Dios porque esa naturaleza estaba unida a la persona divina, podía realizar cualquier obra con una dignidad divina, infinita, y capaz de poder reparar el pecado cometido por Adán y Eva. Ese principio de la solidaridad, el cual él se hace hombre y se hace solidario con nosotros, es el que permite que toda la humanidad vista desde Dios ahora, a partir del sacrificio de Jesucristo, pueda reparar por el pecado y así recibir la redención verdadera. La solidaridad de Cristo. Cristo se hizo solidario con nosotros para pagar por nosotros, pero al mismo tiempo se hizo solidario con nosotros para poder concedernos a nosotros todos los dones divinos que Dios desde siempre quiso otorgarnos. Y lo hizo, y por eso se transforma justamente como en un puente entre el hombre y Dios. Decir que Él es pontífice como hombre. Es decir, Él justamente se hace cercano, solidario, se une a nosotros de un modo indisoluble para poder pagar por nosotros y concedernos a nosotros las gracias que Dios tenía preparadas desde siempre para nosotros. Este es el gran misterio que hoy estamos celebrando. Él podría haber pagado con cualquier obra, así lo plantean los mismos santos padres, o en ese himno tan hermoso que compuso Santo Tomás de Aquino, Adórote, devote, cuando plantea con una sola gota de sangre podría haber remediado los pecados del mundo, pero quiso hacerlo de un modo muy especial. Quiso hacerlo justamente como para que nosotros pudiéramos comprender la generosidad de este Dios hombre que vino a hacerse solidario con cada uno de nosotros. A partir de que Jesucristo, que el Verbo se hace carne y comparte nuestra propia naturaleza, todas nuestras obras, de algún modo, cuando estamos unidos a Cristo por la caridad, es decir, estamos en gracia de Dios, todas nuestras obras, de algún modo, tienen ese mismo valor que las obras de Jesucristo. Alcanzan una dimensión única. Empezamos a ser también, de algún modo, pontífice también respecto a toda la creación. Y en todas las obras que hacemos en gracia tienen un valor infinito. Y por eso es que nosotros podemos también, como Él, colaborar con esa obra redentora,
no únicamente referido a nuestras propias vidas, sino también referido a la vida de todos nuestros hermanos, con los cuales estamos indisolublemente unidos por esa misma ley de la solidaridad, es decir, esa ley que nos une entrañablemente unos a otros. Como le gusta decir a San Pablo en la primera carta a los Corintios, acerca del cuerpo místico de Cristo, todos nosotros estamos unidos indisolublemente. Dice así en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, que así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno solo, así también es Cristo. Y en ese cuerpo de Cristo, cuerpo místico, hay muchos miembros muy distintos, con características muy diversas, pero no dejan de ser un solo cuerpo. Y lo que de algún modo, ¿no es cierto?, nos permite ver que somos un solo cuerpo, es el hecho de que nadie puede ser separado, discriminado, podríamos decir hoy, sino que todos forman parte del cuerpo y lo que sucede en un miembro, de algún modo, afecta a todo el cuerpo. Por eso dice, cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre con él. Y cuando un miembro es halagado, todo el cuerpo se siente bien. Y tampoco nosotros podemos excluir a nadie, porque, por ejemplo, la cabeza no le puede decir a los pies, no os necesito, dice San Pablo. O tampoco los ojos no le pueden decir, puesto que no soy oído, no soy parte del cuerpo. Es más, dice San Pablo, los miembros más débiles son los más necesarios y los que son menos dignos son a los cuales rodeamos de mayor dignidad. Es decir, en ese cuerpo donde estamos todos nosotros integrados por la gracia de Dios, somos todos necesarios. Y lo que sucede en uno repercute en el otro. Así, por ejemplo, cuando un santo, el padre Carlos Gnocchi, habla acerca del sufrimiento, él que se dedicó a atender a los niños que habían sido afectados por la guerra en Italia, cita justamente a Pascal, ese gran predicador, que tenía esta expresión para utilizar, para poder explicar esta idea de la solidaridad. Es decir, cuando yo arrojo una piedra en el mar, todo el mar sube con ella. Así decía Pascal. Y es una realidad física, nosotros sabemos perfectamente bien. Y lo podemos comprobar quizás en superficies líquidas más pequeñas. Si yo tengo un vaso en el cual sumerjo un pedazo de hielo o algún cuerpo sólido, vemos que se desplaza la masa líquida, ¿no es cierto? En el vaso podemos apreciarlo, pero lo que sucede en el vaso también sucede en el mar, cuando yo arrojo una piedra en él, aunque no lo pueda percibir. Eso nos muestra a nosotros el tema de la solidaridad que existe. Solidaridad que existe entre todos los miembros del cuerpo místico y solidaridad que afecta a todo el cuerpo místico de lo que pasa en uno de sus miembros, por muy pequeño que sea, por muy insignificante que parezca. Es así. Jesucristo se hace solidario con nosotros y Él, al realizar la obra de la redención, es como que nos eleva a todos nosotros. Y por eso es que nosotros podemos estar libres hoy de pecado porque hemos podido realizar en Él una obra de valor infinita para remediar la infinitud que nos aqueja a nosotros por nuestros pecados. Esa es la realidad de lo que nosotros estamos celebrando hoy. Pero también lo que nosotros tenemos que entender es que nuestras propias acciones también, cuando son virtuosas, cuando son buenas, también de algún modo elevan a todo ese cuerpo místico, a toda la iglesia. Por lo cual nosotros tenemos que tomar conciencia de esto y de la importancia que tienen nuestras obras, mis obras concretamente. Con mis obras yo afecto a todo el cuerpo místico de la iglesia. Y si hay algo que remediar en la iglesia,
yo podría decir, sin temor a equivocarme, de que bastaría con que yo me dedique a vivir cada vez más santamente. Siempre me impresionó un hecho histórico en el siglo XVI, cuando Lutero fue a visitar Roma, un hombre muy aquejado por sus propias complicaciones, porque tenía muchísimas dudas. Fue a Roma y él allí percibió la gran dificultad que había dentro de la iglesia. Y entonces, sobre todo porque había mucha corrupción, había mucha mundanidad dentro de la iglesia. Él era un hombre complejo, sin lugar a dudas. Él estaba equivocado en un montón de cosas, pero también había una realidad bien concreta en la iglesia, donde había, ¿no es cierto?, mucha mundanidad. Y Lutero, escandalizado ante eso que él pudo percibir, tomó una decisión, dijo, esta expresión utilizó, la iglesia necesita una reforma. Y él armó una iglesia según su propio parecer. Fue una de las revoluciones más terribles que hubieron, porque incluso para triunfar, para no verse, para verse libre, mejor dicho, de la persecución de algunos miembros de la iglesia que tenían que de algún modo reprimir eso, entregó el poder de la fe a los príncipes alemanes. Y así es que triunfó el movimiento, ¿no es cierto?, revolucionario. Y en esa misma época hubo otro santo, otro hombre, que realmente a mí me impresionó en el modo en cómo reaccionó ante esa situación. Era Cayetano, San Cayetano, que venía de la nobleza veneciana, era escribano, concretamente era el escribano del Papa, vivía en el Palacio Pontificio, veía las mismas dificultades que vio Lutero, y utilizó la misma expresión que Lutero. Al ver todas esas dificultades, dijo, la Iglesia necesita una reforma, pero lo resolvió de otro modo distinto, de un modo católico. Y entonces dijo así, la Iglesia necesita reforma y hoy esa reforma empieza por mí. Y tomó la decisión de santificarse, pidió la ordenación sacerdotal, era laico hasta ese momento, y salió del Palacio Pontificio, fundó una congregación, unos clérigos regulares, que es conocido con el nombre de Teatino, porque un cardenal de la iglesia, el cardenal Carafa, ingresó allí, era obispo de Teate, y entonces fueron grandes reformistas. No son muy conocidos, pero fueron grandes reformistas, porque ese mismo cardenal después llegó a ser papa y a él le tocó aplicar toda la reforma de Trento. Gran reformista, pero entendiendo las cosas bien. La iglesia necesita reforma y hoy esa reforma empieza por mí. Es una hermosa expresión para nosotros, porque nosotros podemos decir lo mismo. Hoy la iglesia, aquejada de tantas dificultades, necesita una reforma, pero esa reforma tiene que empezar por mí, por una sincera conversión. Lo mismo podríamos decir de nuestra patria. Hoy nuestra patria, que se encuentra de algún modo postrada por las ideologías, necesita de hombres que quieran verdaderamente salvarla. Y eso tiene que empezar por cada uno de nosotros. Porque por esa misma ley de la solidaridad, bastaría decir, ¿no es cierto?, que si yo arrojo una piedra en el mar, saber perfectamente, por más que sea imperceptible para nosotros, el bien que se hace, porque se eleva todo el mar, aun cuando sea un grano de arena. Es así, es una realidad, es una ley que se cumple infaliblemente y que nosotros tenemos que aprovechar para salvar las cosas que tanto amamos, como es nuestra patria, más aún nuestra familia, nuestra patria, nuestra iglesia. Saber que el papel que nos toca a cada uno de nosotros cumplir
en favor de cada una de estas cosas. Por eso, queridos hermanos, ahora que estamos considerando la gran obra que Jesucristo hizo, que el Verbo hizo, y el motivo por el cual se encarnó, para ser solidario con nosotros y elevarnos junto con Él hacia el Padre Celestial, ver el papel que tiene un solo hombre en la historia de la humanidad, porque esas obras que realiza ese hombre unido a Jesucristo, solidariamente con Jesucristo, que es Verbo encarnado, y que nuestras obras, por muy pequeñas que puedan parecer, cuando están hechas en gracia de Dios, cuando están hechas, ¿no es cierto?, con una finalidad superior, cobran una dimensión que inaudita, podríamos decir así. Tenemos que decidirnos a convertirnos para poder salvar las cosas que más amamos. Si nosotros queremos salvar nuestra familia que se encuentra en crisis, bastaría con que nosotros empecemos a hacer cada uno las cosas bien. Si queremos salvar nuestra patria que está en una crisis tan grande, bastaría con que nosotros, todos los argentinos, todos los hispanoamericanos, nos pongamos verdaderamente a hacer las cosas bien, nos convirtamos hacia la fe que produjo nuestras patrias, de la cual, bajo la sombra de la cual nacieron nuestras patrias. Si nosotros queremos hacer algo por la Iglesia, también tenemos que hacerlo del mismo modo. Decir así como Cayetano, hoy la Iglesia necesita una reforma y esa reforma empieza por mí. Les deseo una muy feliz Pascua de Resurrección y los incito justamente a una sincera conversión. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.